Hola, bienvenidos. En este video aprenderemos a definir la propiedad margin. Recordemos que margin hace referencia al espacio que habrá alrededor de un elemento después del borde, aun cuando el borde no sea visible o no tenga un grosor. Inicialmente tiene valores en 0 como todas las demás capas. Cuando se asigna un valor a esta propiedad, no hay cambios en las capas que están delante de ella. Esta capa se puede percibir porque el elemento estará alejado de los elementos que están a su alrededor, ya sea de todos los lados, o solo de 3, o solo de 2, o de 1. La sintaxis de esta propiedad es la siguiente: el selector, las llaves. Dentro de las llaves voy a poner la declaración de CSS, margin, el valor, es decir, un número mayor o igual al 0, y su unidad de medida absoluta o relativa. Y también podemos aquí incluir el valor auto. Ahora bien, el primer ejemplo lo haremos en píxeles. Usaré un selector de clase, .margin, las llaves, pondré la declaración margin, y pondré un valor de 30 con unidad de medida en píxeles, punto y coma. Ahora voy a mi documento HTML, yo ya me adelanté y abrí la vista previa dinámica y previamente pues enlacé la hoja de estilos. Al primer elemento que tenemos acá no vamos a añadirle ninguna clase ni a todos estos de acá, solo pondremos la clase al segundo, margin. Vean que todos los elementos tienen los valores por default, menos el segundo. En este la declaración que hicimos hace que el elemento se desplace 30 píxeles en todos los lados. Así que esto es lo que hará esta propiedad. Nos ayudará a marcar una separación entre nuestros elementos. Bien, la manera en que acabamos de definir el valor de la propiedad es la forma corta. De igual manera que con la propiedad padding, al definir un solo número estamos indicando que es para todos los lados, superior, derecho, inferior e izquierdo. Ojo aquí porque el espacio ahora se está sumando después del borde. La forma extendida sería la siguiente: margin, 30 píxeles, espacio 30 píxeles, espacio 30 píxeles, espacio 30 píxeles, punto y coma. El orden de lectura y definición de estos también se va a hacer conforme a las manecillas del reloj. Entonces la sintaxis sería la siguiente: margin, margin top, espacio, margin right, espacio, margin bottom, espacio, margin left. O lo que es igual al valor para el lado superior, derecho, inferior e izquierdo. Con ello ya podríamos ajustar valores diferentes para cada lado. Por ejemplo, que el lado superior tenga un margen de 30 píxeles, a la derecha que sea de 10 píxeles, en el lado inferior 20 píxeles y 30 píxeles para el lado izquierdo. Y lo haríamos de esta manera: el selector, las llaves, margin, 30 píxeles, espacio 10 píxeles, espacio 20 píxeles, espacio 30 píxeles, punto y coma. Ahora pongamos esta clase a otro elemento para ver el resultado. Vamos a ver que aquí hay algo interesante. El elemento anterior tenía un margen de 30 píxeles en todos los lados. El siguiente elemento tiene un margen superior de 30 píxeles y entonces pensaríamos que entre este y este elemento tendría que haber un espacio de 60 píxeles, porque pues 30 le pertenecen al margen inferior del elemento de arriba y 30 son para el margen superior del elemento de abajo. Sin embargo, el margen inferior y el margen superior del elemento que se encuentra debajo de este siempre se suma, o también podría decirse que se coloca sobre el otro. Entonces es por eso que aquí solo vamos a encontrar el espacio de 30 píxeles. Bien, veamos otro método. Como sucedió con padding, puede ser que queramos declarar el mismo valor en dos de los lados. Para ello tendremos estas posibilidades. Veamos primero la sintaxis y después vamos a pasar a ver los ejemplos. Entonces, el primero es si queremos que el margen del lado superior e inferior sean iguales. Pondremos margin, margin top y margin bottom, espacio, y después un 0, sin ninguna unidad de medida, punto y coma. El 0 rellena el espacio de margen para los lados restantes, que en este caso serían derecho e izquierdo. Ahora pongamos el ejemplo con valores reales y apliquémoslo. Notemos que pasa lo mismo con los márgenes inferior y superior. Estos están sumando y solo se ve el espacio entre el elemento siguiente. Ahora bien, si lo queremos definir para el lado derecho e izquierdo, entonces pondremos primero el 0 sin ninguna unidad de medida, espacio, y luego el valor para margin right y margin left, punto y coma. Ahora vamos a poner valores reales y vamos a aplicarlo. Y aquí podemos ver lo que sucede con el elemento. Bien, por último, si queremos asignar un valor a ambos pares de lados al mismo tiempo,
es válido poner, por ejemplo, 20 píxeles y 30 píxeles. Entonces 20 son tomados para el lado superior e inferior y 30 para el lado izquierdo y derecho. Pasemos al siguiente método para definir el margen y este lo usaremos cuando queremos asignar valores diferentes para el lado superior e inferior y valores iguales para el margen derecho e izquierdo. La sintaxis sería la siguiente: selector, margin, dos puntos, margin top, espacio, margin right y margin left, espacio, margin bottom, punto y coma. El primero corresponde al lado superior, el segundo valor al lado derecho e izquierdo y el último corresponde al lado inferior. Entonces, con valores sería de esta manera: 20 para el lado superior, 30 para el lado derecho e izquierdo y 10 para el lado inferior. Ahora pongámoslo en el código y apliquemos el selector. Puse valores diferentes porque si se da el caso de que dos de los lados coincidan, por ejemplo que aquí en vez de 10 sea un 20, estos pueden agruparse con el método anterior, entonces valdría la pena utilizarlo en vez de este método. 20 para el lado superior e inferior y 30 para que aplique en el lado derecho e izquierdo. Finalmente veamos las propiedades que específicamente definen valores para cada margen. La sintaxis es la siguiente: margin, guión medio, y las opciones las pondré entre corchetes: top, right, bottom, left, dos puntos y nuevamente un valor con su unidad de medida absoluta o relativa. La primera opción hace referencia a la parte superior, el siguiente al lado derecho, a continuación el lado inferior y por último al lado izquierdo. Bien, entonces si queremos definir el margen superior, podemos utilizar la propiedad margin top, dos puntos, y después incluiremos el valor y su unidad de medida. Lo aplico entonces para ver los cambios. Y en esta misma regla podríamos establecer el margen para el lado derecho, margin right, dos puntos, y el margen que quiero para ese lado. Ahora veamos una función útil de esta propiedad, ya que esta nos va a permitir centrar a un elemento y bueno, pues vamos a ver cómo hacerlo. Lo aplicaremos al último elemento de párrafo, pero para que podamos ver su efecto, pues nuestro elemento tendría que tener un ancho menor al ancho del elemento contenedor, que en este caso pues es el elemento body y a su vez este está tomando el ancho de la ventana. Recordemos que solo podemos asignar el tamaño a elementos de tipo en bloque. Entonces creo un nuevo selector y le voy a poner un ancho de 300 píxeles. Ahora aplico la clase. Podemos ver que el ancho aplicó correctamente. Ahora en esta misma regla le asignaré margin 0 y el valor auto. Veamos qué fue lo que sucedió. El primer valor es para el margen superior e inferior, de manera que no se va a desplazar de manera vertical. Y el valor auto indica que debe repartir equitativamente el espacio en blanco que tenía al lado. Por ello, mi elemento ahora está al centro. Bien, eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.